Estos son los 10 países que más producen cacao. Para crear este ranking se están utilizando los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el cual mide la cantidad de producción de granos de cacao por país y por año. La data más reciente, a la fecha de la publicación de este video, es del 2022. Aclarado todo eso, no se diga más. Veamos cuáles son los líderes en la producción del ingrediente más importante del chocolate. Número 10. Colombia. La producción de cacao en Colombia hoy en día es aproximadamente el doble de lo que era hace 15 años. El 40% del cacao colombiano se produce en el departamento de Santander. Esto no es ninguna casualidad, porque ya habíamos mencionado a Santander en otros videos del canal. Esta región del país es conocida por sus tierras fértiles y por su clima favorable para producir alimentos en grandes cantidades. Número 9. República Dominicana. Los dominicanos han sido reconocidos por el sabor de sus granos de cacao. El cacao dominicano es conocido por ser un cacao orgánico, lo cual genera una demanda internacional y lo que causa que sea un producto muy exportado. El clima caribeño que hay durante todo el año en Quisqueya es una ventaja a la hora de la siembra de la planta del cacao. El ser una potencia mundial en esta industria no está nada mal, considerando que es un país mucho más pequeño que el resto de los países que están en este ranking. Y no tan solo producen cacao, sino que también dijeron presente a la hora de ver los 10 países que más producen aguacates. Número 8. Perú. El salto en producción de cacao desde este punto en adelante es mucho más alto, ya que el Perú y el resto de los países que faltan por mencionar son los únicos 8 países que superan al menos 100.000 toneladas de producción. Son muy reconocidos a nivel mundial en la producción de otros productos como los arándanos y el espárrago. El clima es muy diverso en el Perú y es un país que se caracteriza por poder producir distintas variedades genéticas del cacao. Se ha mencionado que en el Perú está disponible el 60% de la biodiversidad de cacao que existe en el planeta entero. La región que más produce granos de cacao se llama San Martín, un departamento ubicado al norte del país. Número 7. Brasil. Ya hemos visto en otros videos que Brasil es una potencia en la producción de muchos otros productos como el café, la piña y el aguacate. Así que no debe ser una sorpresa para nadie que esté aquí también. La razón fundamental es bastante simple: el tamaño gigantesco de Brasil, el clima variado y la ubicación cercana a la línea ecuatorial del planeta. En el caso del cacao, la gran mayoría se produce en 2 de los estados de Brasil, el estado de Bahía y el estado de Pará. Entre estos 2 estados se produce más del 95% de los granos de cacao producidos en todo el país. Número 6. Nigeria. Nigeria es el país más poblado de África y el 6º país más poblado del planeta. El cacao solía ser su industria más fuerte a comienzos del siglo pasado. Ahora la industria más importante en Nigeria lo es la del petróleo. Pero el petróleo fue algo que se descubrió más tarde que el cacao. El país invirtió mucho en la industria del petróleo a partir de los años 70, lo que causó que el cacao cayera a un plano secundario. Pero con todo y eso, el cacao sigue siendo de mucha importancia. Nigeria se divide en estados y el estado de Ondo se considera como el estado que más produce cacao, aunque la Asociación de Agricultores de Cacao de Nigeria estima que pronto va a ser superado por el estado de Cross River. Si te ha gustado este video hasta ahora, dale like para que pueda ser recomendado a otras personas. Y si quieres apoyar este canal, no olvides darle al botón de suscribirte. Número 5. Camerún. Permanecemos en África para ver el 5º país que más produce cacao.
Camerún es el vecino de Nigeria, del cual acabamos de hablar. Tanto Camerún como los países en esta parte del mundo cuentan con un clima favorable y con extensas áreas verdes para el cultivo exitoso del cacao. En Camerún, más de la mitad de las ganancias generadas por exportaciones se debe al cacao. Históricamente la región sudoeste es la que ha producido la mayor cantidad de cacao. Como dato curioso, en esta región es que se encuentra uno de los volcanes más grandes de toda África, el Monte Camerún. Sin embargo, durante los años recientes, el área central del país ha aumentado la producción de cacao. En el área central es que se encuentra la capital del país, llamada Yaoundé. El 80% del cacao producido en Camerún se cultiva entre estas dos regiones. Número 4. Ecuador. Ecuador es un país con una extensa tradición en el mundo del cacao. Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería del país, la industria del cacao le da trabajo a 500.000 de ecuatorianos. Ecuador es el líder mundial en una variedad de cacao llamada nacional, el cual es un grano fino de aroma y uno muy codiciado por las empresas que producen chocolates. La gran mayoría del cacao se produce en la región de la costa del país. Algunas de las provincias que más cultivan cacao lo son la provincia de Los Ríos y la provincia de Guayas, que es en donde se encuentra la reconocida ciudad de Guayaquil. Ecuador se posiciona como el país hispano que más produce granos de cacao. No tan solo eso, sino que Ecuador se encuentra en una posición aún más alta en el ranking mundial de exportación de cacao. Número 3. Indonesia. Indonesia es uno de los países más envueltos en la agricultura mundial. Hemos visto en videos pasados que están entre los líderes en producción de café, de aguacates, de piñas y de arroz. Pues como si fuera poco, también produce mucho cacao. Indonesia tiene miles de islas y la isla de Sulawesi se encarga del 75% de la producción del cacao. Dentro de esta isla se encuentra la ciudad de Makassar, el cual tiene un puerto clave para la exportación del cacao. El bajo rendimiento ha sido un problema reciente, pero aún así produce más del doble del cacao que los países que hemos mencionado hasta ahora. Número 2. Ghana. Estamos de vuelta en la África Occidental. Ghana produjo más de 1 millón de toneladas de granos de cacao, lo cual es aproximadamente el 20% del cacao mundial. Aproximadamente el 15% del promedio interno bruto de Ghana proviene de este producto. Así que el cacao es claramente un producto de suma importancia para este país africano. Ghana se compone de 16 regiones y la concentración del cultivo se llevan a cabo en 6 de ellas. A pesar de la alta cantidad de producción, este es un país que enfrenta obstáculos que limitan su producción, como por ejemplo la escasez de los recursos para mejorar las operaciones dentro de las fincas. Ghana es un país que también se destaca por la producción del oro y se encuentra constantemente dentro de los 10 países que más lo producen. Número 1. Costa de Marfil. Si pensabas que el 20% del cacao mundial que se produce en Ghana era alto, te presento a Costa de Marfil, en donde se produce aproximadamente el 40% del cacao mundial. Si añadimos los 4 países africanos en este ranking, Nigeria, Camerún, Ghana y Costa de Marfil, el porcentaje de producción total llega aproximadamente al 80% y nos damos cuenta que el cacao mundial depende de esa parte del mundo, la África Occidental. Sin duda alguna, el cacao es de inmensa importancia en todos los aspectos para Costa de Marfil. La gran mayoría del cacao se produce al sur del país. Costa de Marfil ha sido el número 1 desde que sobrepasó a Ghana en la década de los 70. Sin embargo, Costa de Marfil ha enfrentado problemas, uno de ellos siendo la sostenibilidad de la industria ante la creciente y cambiante demanda mundial de este producto.
La responsabilidad de ser el líder mundial es inmensa, así que es necesario buscar maneras de crear un cultivo responsable y eficiente que sea de beneficio a largo plazo. ¿Cuál país te sorprendió que no haya estado entre los 10 líderes en producción de cacao? Déjame saber el país y te responderé con la posición en la cual fue colocado. Si te gustó este video, échale un vistazo al que aparece en pantalla, en el cual vemos cuáles son los 10 países que más producen café. No olvides darle like y suscribirte antes de irte. Gracias por sintonizar.